En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre los históricos de las centrales de riesgo y vamos a mirar qué es lo que se puede visualizar en cada uno de ellos. Vamos a tener entonces de presente el histórico que podemos sacar directamente con un plan de data crédito, con un plan de Cifin TransUnion y el que nos da directamente la página, sea midatacredito.com o transunion.co. Ustedes bien conocen que la información que brindan en las páginas públicas, pues no es una información completa. Entonces, para que ustedes puedan acceder a informaciones completas, tendrían que adquirir un plan de data crédito o contratar el servicio con una empresa externa que tenga el acceso a estos históricos de centrales de riesgo y pues obviamente le cobrarán por ese servicio previo valoración, previa firma, previo envío de cédula, porque recordemos que toda esa información está protegida por ley de data, entonces se tendrá que autorizar el ser consultado en este caso en particular y se hará esa valoración. Bueno, comencemos entonces. Este data crédito especializado nos permite verificar eh, información básica de la persona, es decir, del titular. Nos dice aquí, se presenta reporte negativo cuando las personas naturales efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones. Se presenta reporte positivo cuando las personas naturales están al día en sus obligaciones. Nos sacan unas alertas o banderas rojas que son muy comunes. Nos trae un resumen. Este resumen es importante analizarlo porque nos lo divide por celdas. Sector financiero, sector cooperativo, sector real, sector telcos o de telecomunicaciones. Nos dice el total de sectores en el que tenemos créditos vigentes, cerrados, reestructurados, refinanciados. Nos dicen en cuántos estamos como principal y en cuántos como codeudores. Entonces nos permite conocer esa información de primera mano y poder saber si es que la persona ha desarrollado una refinanciación, en qué sector se ha desarrollado esa refinanciación, si la persona ha tenido consultas en centrales de riesgo y en qué sector, si en el sector financiero, en el sector cooperativo, en el sector real o en el sector de telecomunicaciones, los créditos vigentes y los créditos cerrados. Entonces, esta información es bastante importante y relevante para el inicio de un análisis en cuanto a verificar la viabilidad o no de eliminar un reporte negativo, inclusive para verificar también los hábitos de comportamiento de pagos y las calificaciones. En esta casilla de tendencia de endeudamiento nos habla de esos saldos en mora, que es importante analizarlos, si el comportamiento es normal o no, nos permite conocer el endeudamiento actual y nótese que también vuelve y juega. Casilla de mora nos dice que en este caso en particular está cero, pero es importante tenerlo de presente porque siempre que veamos una mora es porque existe un reporte negativo realmente. Entonces es importante conocer esa información. Nos habla de los hábitos de pago de las obligaciones, nos dice quién es la entidad, qué tipo de calificación tenemos con la entidad y la fecha de apertura de la obligación. Cuando hablamos de fecha de apertura, es la fecha en la que la persona crea esa obligación. El día que la persona fue y sacó el crédito, el día que la persona fue y sacó la tarjeta de crédito. No significa la fecha de apertura, no significa, y reitero, no significa que ese día la persona haya ingresado en mora en el pago de la obligación, no significa ello. Por otra parte, también nos da el número de la cuenta o el número de la obligación y pues nos muestra esa información, si se encuentra o no se encuentra alguna mora y adicionalmente la fecha de actualización de ese hábito de pago de esas obligaciones. Nótese también que, por ejemplo, nos permite conocer del sector real esa información. O sea, una cosa es la información que tengamos nosotros directamente por el sector real y otra cosa es la información que nos puede arrojar el sistema financiero. Entonces es importante siempre conocer las casillas para poder determinar qué información es la que estamos viendo para saber si la solicitud se hace a una entidad del sector real, a una entidad del sector cooperativo o a una entidad del sector financiero. Nos habla también de los hábitos de pago de las obligaciones cerradas y aquí también es importante verificar esas casillas. Nótese que todo dice NNNN. Esto es normal, son normales las formas en que se han venido desarrollando esos comportamientos de pago. Entonces, entiéndase una cosa es los comportamientos de pago, otra cosa son las calificaciones y otra cosa son los reportes negativos. Listo. Entonces, que una persona tenga un reporte negativo no significa que no tenga una mala calificación.
o que no tenga reporte negativo y que no tenga una mala calificación, no significa que no tenga un mal hábito de comportamiento de pago. Entonces, esa información es importante tenerla de presente. Ese comportamiento de pago lo podemos analizar en esta sección donde dice análisis de vectores. Entonces, aquí nos dicen si ha sido o no ha sido normal esa forma de utilización de los créditos, de los pagos de las obligaciones. Y también en esta versión, que es una versión paga de el data crédito, nos permite conocer si han existido demandas judiciales. Entonces facilita un poco más el trabajo porque recordemos que siempre yo recomiendo que ingresemos a la plataforma de la rama judicial y verificamos si el usuario tiene o no tiene demandas. Entonces aquí en este caso, pues en particular nos está diciendo que no posee, no tiene demandas. De todas maneras, esta verificación es importante siempre realizarla, porque puede ser que la demanda ya ha existido, pero ya se encuentre cerrada o finalizada por cualquier situación, tal como, por ejemplo, un desistimiento tácito del proceso o que hubo una presentación de demanda, pero la misma fue inadmitida y posteriormente rechazada. Nos habla del histórico de consultas. Nótese qué cantidad de consultas tiene esta persona ante la central de riesgo, o sea que realmente es importante siempre disminuir la forma en que uno se consulta ante las centrales de riesgo. Si bien es cierto, la ley 2157, ley de borrón y cuenta nueva, como vamos a ver en el capítulo siguiente, pues dice ya no podrán disminuir el puntaje con las consultas en centrales de riesgo, la realidad es otra. Entonces, recomendación de primera mano a los usuarios, que no se consulten tanto, porque esto, aunque no baja mucho, sí ayuda a la disminución de el puntaje o el score crediticio ante las centrales de riesgo, que en últimas afecta directamente la adquisición o no de crédito. Nos da también una información del endeudamiento global clasificado y pues nos permite tener como esa información de primera mano para poder verificar qué puede estar o no afectando a una persona en la adquisición de un crédito o en la adquisición de una tarjeta de crédito, un producto financiero como tal. ¿Por qué? Porque no solamente nos dice si el reporte es negativo por la existencia de una mora, sino que adicionalmente nos permite conocer si existe o no existe una calificación, cosa que en el data crédito de la página web de Mi Data Crédito, que es la que ustedes en este momento están viendo en pantalla, no nos lo señala y mucho menos nos señala los hábitos o comportamientos de pago. Entonces, en la página midatacredito.com ustedes pueden observar es cuentas abiertas, cuentas cerradas, si tenemos o no alguna reclamación en curso y el tema de alertas. No nos permite conocer el hábito de comportamiento de pago, no nos permite conocer si tenemos una calificación buena o mala y lo único que nos permitiría ver es el tema de si tenemos o no un reporte positivo o negativo. Recomiendo no utilicen Mi Decisor. Esta plataforma de Data Crédito Experian de Mi Decisor nos sirve para poder uno determinar si es posible o no es posible una eliminación de un reporte negativo. Esta plataforma Mi Decisor es más como para empresas, es más como para aquella entidad que quiera de pronto verificar si alguien que está solicitando un crédito ante ellos puede o no tener un buen hábito de pago o si ha cumplido o no ha cumplido, pero no nos permite ver calificaciones ni vectores. Por tanto, para nuestro trabajo no nos sirve la plataforma Mi Decisor, no la recomiendo, así que les recomendaría más bien que no la utilicen, que no paguen este plan de servicio de Mi Decisor, de Data Crédito, porque verdaderamente para las gestiones que nosotros normalmente desarrollamos no tiene ninguna utilidad. Ahora, este pantallazo que ustedes están viendo en este momento en pantalla, valga la redundancia, es de un data crédito, pero de la consulta de esa información que tienen los bancos. Este es diferente entonces al que les mostré al inicio, es diferente al de Mi Data Crédito. Este es de los resultados que dan los bancos. Aquí plantea el puntaje o el score que tiene la persona. También dice si tiene un monto o no tiene un monto en mora. Nos establece una casilla de resumen de endeudamiento y vuelve y juega. Lo clasifica por tarjetas de crédito, sector financiero, solidario, real. Entonces es importante analizar cada una de esas casillas, cantidades, saldos totales, para poder verificar dónde puede estar el error, dónde puede estar la falla en el impedimento de la adquisición de un crédito. Nos habla también de la información de cuentas, información de endeudamiento por sectores financieros, asegurador y solidario. Aquí nos dicen las obligaciones que estén vigentes, las obligaciones que estén extinguidas,
Es decir, nos dan toda esa información de tal forma que siempre vamos a verificar si existe mora y obligaciones vigentes. Ahí es donde tenemos que verificar. También nos muestra las calificaciones. Note que la calificación en todo esto que estamos aquí verificando es A y también vuelve y juega, nos muestra los comportamientos. Esto es lo que llamamos un histórico completo. Este es el histórico que verdaderamente sirve para analizar el tema de los reportes en las centrales, porque si nos quedamos simplemente con que es positivo o negativo, pues es muy básica la labor. Y claro, sí, ya a la persona se le puede hacer la solicitud, se eliminará el reporte o no, pero puede ser que eliminando el reporte no necesariamente a la persona le presten. ¿Y por qué? Porque tenga de pronto o un mal hábito de comportamiento que esté dentro de esos hábitos anteriores, de meses anteriores, o sea, porque tenga una mala calificación. Entonces, esta información completa, detallada, la que nos permite saber ello. Entonces, que por ejemplo, en el caso de TransUnion, la página web, la gratuita que nos dice el nombre de la entidad, el tipo de la obligación, el número de la obligación y si la cartera está castigada o está recuperada. Si está castigada, pues ya sabemos aquí hay un reporte negativo. En este caso, el que estamos viendo en pantalla, pues sería por System Group SAS. Pero, y otros que vienen por System Group y otros números de obligación. En este caso, por ejemplo, el de TransUnion, yo estoy observando que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reportes negativos de System Group SAS en una sola petición dirigida a TransUnion. En ese caso en particular, puedo solicitar la eliminación de esos 7 reportes negativos en caso tal de que haya viabilidad. ¿A qué voy con el tema? Que es que no tengo que hacer 7 peticiones diferentes para TransUnion diciendo que la obligación número terminada en 113 de System Group SAS, eliminar la portal causal. Que otra petición, que la obligación terminada en 147 de System Group SAS, hay que eliminar la portal causal. No, yo simplemente con una petición, siempre y cuando sea la misma central, puedo hacer la solicitud, la reclamación de eliminación de reporte negativo ante la central de riesgo. No tengo que hacer muchas solicitudes. Siempre y cuando, si son 10 reportes entras uno, entonces puedo en una sola petición hacer la solicitud de retiro de esos 10 reportes, siempre y cuando obviamente presente viabilidad. También nos muestra si hay unas cuentas embargadas o no, lo mismo que los reportes completos de data y de TransUnion nos muestra esa información. Pero entonces nótese que aquí de hecho en TransUnion también nos muestra las calificaciones, pero no nos muestra los vectores o hábitos de comportamiento anteriores, de meses anteriores. Entonces siempre va a ser importante conocer esos vectores cuando existan negaciones de crédito. Vea que acá nos hablan de un puntaje, nos hablan de el monto de mora, vuelve y juega una información detallada de cuentas, una información detallada del sector asegurador y solidario, los hábitos o los comportamientos de pago que aparecen en NN, o sea, normales, la información de endeudamiento del sector real, las obligaciones extinguidas, las obligaciones al día. Esa información es sumamente importante y las huellas o consultas que se ha hecho la persona en cuanto a sus históricos. Entonces, que quede claro, podemos nosotros ingresar y tener esta información de diferentes formas. Lo que toca buscar siempre es facilitarle la vida al usuario. Si el usuario quiere, si el usuario no tiene recurso económico para contratar a alguien o para entrar a pagar en data crédito, en TransUnion, el servicio de data crédito y TransUnion, pues simplemente que ingrese a la plataforma y se registre por midatacredito.com o por transunion.com, conteste los datos, las preguntas de seguridad correctamente y allá tendrá acceso, pero es un acceso básico. O si el usuario dice, no, yo no tengo tiempo, entonces ustedes faciliten la posibilidad de que ustedes puedan acceder a la plataforma, indicarle a ellos o hacerlo ustedes mismos y hacer todo el trámite y que a ellos les llegue el correo electrónico con la respectiva código de seguridad para poder acceder a la plataforma y que tengan una llamada de pronto en línea para que ustedes puedan hacerle las preguntas de seguridad y ustedes mismos estar adelantando el trámite en el PC o si no se quieren ustedes desgastar, pues le dicen al usuario, ya, un data crédito especializado te cuesta tanto, ¿sí? Te cuesta tanto y te lo puedo tener en tal tiempo, necesitamos un consentimiento informado, yo le puedo enviar por correo electrónico ese consentimiento informado, venga aquí a la oficina y me firma el consentimiento informado para nosotros poder acceder a esta información y necesito la fotocopia de su cédula por ambas caras para acceder a este histórico completo y detallado. Entonces hay que buscar la facilidad porque la otra opción también sería un derecho de petición dirigido a la central de riesgo de Data Crédito, Procrédito y TransUnion, solicitando se le envía a la persona copia de todo su histórico financiero, pero el tema es el tiempo de respuesta, ¿no? Son 15 días hábiles, habría que autenticar
esa petición, esa solicitud y adicionalmente gastar no solamente entonces en la autenticación, sino también gastar en el envío por la empresa de mensajería que corresponda. Entonces, lo más fácil siempre va a ser ingresar o a la página midatacredito.com, procreditoenlinea.com o trasunion.com o en caso contrario, contratar el servicio de una entidad que nos pueda sacar estos datacréditos, estas TransUnion especializados para poder analizar entonces calificaciones, hábitos o comportamientos del endeudado o el endeudamiento y el tema de los reportes negativos o no. Y determinar también por los sectores cooperativo, financiero, real, de telecomunicaciones, si ha existido o no ha existido un hábito de comportamiento, si los saldos están o no en mora, las fechas de apertura, las calificaciones, siempre hay que tener de presente eso, que una fecha de apertura me indique que fue desarrollada en X año y que el usuario me indica a mí que no, que lleva más de 8 años, pero usted cuenta la apertura a la actualidad y no le dan esos 8 años, no resta más que creerle al usuario, porque puede ser que esta información que sea reflejada en la central de riesgo esté errónea. Realmente quien monta esta información directamente es quién, es la fuente, y la fuente también se puede equivocar en montar dicha información, así que también se podría inclusive solicitar que se actualice, se rectifique o se modifique esa información incorrecta que se encuentra presentada en dichas bases de información. Entonces, sumamente importante conocer calificación, reportes, entidad que está generando esta información y los hábitos o comportamientos de endeudamiento o de pago.